pues lo podemos ir discutiendo. Yo voy a dar la palabra a Joan Camprechós, que es el coordinador del Plan Estratégico de la Ciudad de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona ya, el segundo y bueno, a partir del segundo plan yo creo que prácticamente se configuró como Área Metropolitana de Barcelona, su planificación, y bueno, él desde el año 92, ¿no, Joan? Llevas en el plan estratégico. Gracias por el piropo, pero desde unos años antes, tenemos más edad. Todavía antes, bueno, pues lo hemos elegido como buena práctica dentro de este módulo porque si bien no había algo concreto que pudiéramos centrar, porque yo creo que ellos han sido innovadores desde el principio y hasta el momento, pues nos parecía interesante la reflexión que ellos podían hacer también en esta línea, ¿no? De que representa en un proceso de planificación estratégica la innovación permanente. Entonces, sin más, le damos la palabra y que nos cuente. Gracias, buenos días. Gracias a la Fundación CIEDES por permitirme estar de nuevo en esta preciosa ciudad. Y gracias, Mari Carmen, por tu acogida y que nos permite que nos podamos ver cada semana últimamente. La semana pasada en Barcelona, esta en Málaga, ¿no? Quisiera decir que de alguna manera mi intervención, porque así me lo indicaron, va a ser muy concreta, muy escueta, pero a la vez voy a tener un cierto tono, no provocativo, pero sí voy a lanzarles ideas en esta voluntad de Mari Carmen de estimular el debate, ¿eh? Porque cuando uno piensa qué elementos de innovación en los procesos de planificación estratégica, pues evidentemente la lista podría ser muy larga. Yo he sintetizado y voy a exponerles tres temas, tres cuestiones que han surgido en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Barcelona, del cual, por cierto, yo no soy el coordinador general, soy el coordinador adjunto, hay una persona que es el coordinador general del plan. Tres temas que nos aportan unas dimensiones nuevas a la planificación estratégica y yo creo que vale la pena poner a debate y lo pongo a su consideración, ¿no? También es verdad que el que yo haya hecho mi intervención antes de conocer lo que nos ha explicado José María ha hecho que, lógicamente, como no podía ser de otra manera, mis observaciones son muy coincidentes con las suyas. Por tanto, perdonen la repetición quizá en algunos de los temas, pero tampoco la innovación da para tanto, digamos, ¿no? Tres temas que yo les planteo a modo genérico, ¿no? Que yo hago estos titulares, ¿no? Compromisos ya, sabemos dónde estamos y una ciudad que son muchas o muchas que son una, ¿no? La primera hace referencia a un aspecto que a mí me parece fundamental y aquí quizá José María no ha profundizado. Cuando él decía, la tesis inicial mía es que un proceso de planificación estratégica es un proceso social, de ciudad. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay una palabra que a mí me gusta cada vez más si se entiende como yo quiero o como pienso yo que se debe entender, ¿no? Que es que una estrategia es un proceso de liderazgo, ¿eh? No existe estrategia si no hay liderazgo. Obviamente hay liderazgos singulares, hay liderazgos individuales, hay liderazgos colectivos, etcétera, etcétera. Pero para mí una palabra importante que a veces está en desuso o tiene unas lecturas que no son las que yo quisiera dar a entender es que un proceso de estrategia debe tener un liderazgo importante. Me satisfacía en la presentación oír al alcalde de esta ciudad comprometiéndose y poniéndose al frente de este proceso, porque así es como se construyen estrategias y así hace muchos años lo entendieron las empresas cuando iniciaron la estrategia, que fue en la empresa cuando empezó, ¿no? Compromisos ya, porque pienso yo, y aquí lanzo un tema que cada uno lo puede recoger como considere, y que me lo aplico yo al caso de Barcelona en algunos momentos. Una crítica que yo podría hacer a algunos procesos de planificación estratégica es que han estado focalizados excesivamente desde la visión de la administración local. El ayuntamiento, las administraciones públicas locales han monopolizado, entienda la palabra positivamente, pero han monopolizado el uso y el método de la estrategia. Cuando, por otra parte, como ya se ha repetido muchas veces, la ciudad es un conglomerado, es un complejo
complicado de actores, instituciones públicas y privadas, ¿no? Por lo tanto, hemos de ir a modelos de realización y sobre todo de implantación de las estrategias a base de compromisos. Quizá también porque el momento actual en las economías o las sociedades occidentales no hay otra salida. Necesitamos buscar alianzas con otros y por lo tanto privados también para desarrollar estrategias. El segundo es una cuestión más etérea, ¿no? Y que lo aporto yo como una reflexión que hemos hecho en Barcelona últimamente, ¿no? Yo pienso a veces que ha habido un exceso mirarse desde dentro, diseñar la estrategia de las ciudades con una cierta autocomplacencia o una visión interna, ¿no? Y recientemente hemos hecho un informe que ha sido realizado por personas, entre otras, externas y de fuera. Yo creo que permiten una visión externa más viva, más real y, ¿por qué no?, más crítica. A Barcelona se le ha criticado, entre comillas, y, oiga, usted se piensa que está muy bien, pero no está tan bien. O hay otras ciudades que están muy bien. Por lo tanto, yo digo, ¿sabemos dónde estamos en el mundo? Porque además, el mundo actual, no hace falta que yo insista, es un mundo en el que los cambios son inmediatos, son rápidos, son constantes. Y a veces no sabemos qué cambios son. Por lo tanto, lo que hace años hablábamos del diagnóstico, de un plan estratégico, del análisis del entorno, que a veces se ha olvidado, yo creo que deberíamos retomarlo otra vez, el análisis del entorno. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las tendencias que están pasando en el mundo? ¿De qué manera estas tendencias me pueden ser provechosas, quizá en estos esquemas de Davos o otros sistemas? ¿Qué tendencias son negativas? Resulta que hoy en el mundo hay muchas más ciudades importantes que hace 20 años. Hoy en el mundo hay ciudades muy distantes de nosotros que hacen cosas muy importantes. Y quizá, porque ya los que llevamos años ya pensamos que somos muy buenos, no nos damos cuenta que hay otras ciudades que lo están haciendo bien. Y la tercera reflexión hace referencia a una cuestión que lo apuntaba Mari Carmen al principio, y que yo hago este titular, ¿no? Una ciudad que son muchas o muchas que son una, ¿no? Porque ¿dónde está el fin de una ciudad? El territorio fin. ¿Dónde termina una ciudad, ¿no? El año pasado el Parlamento de Cataluña aprobó la creación por ley de una institución que es el Área Metropolitana de Barcelona, que es una extensión de 600 kilómetros cuadrados con 36 municipalidades y una población que puede estar alrededor de los 4 millones de habitantes. Hemos pasado de ciudad a área metropolitana, pero que habría más discusiones si caben, ¿no? ¿Es este el límite máximo de la ciudad Barcelona o la ciudad-región Barcelona o no? No conozco, bueno, conozco, pero no quiero entrar en el tema de Málaga porque además hay proyectos estratégicos de Barcelona, por ejemplo, que puede ser un proyecto con una visión de un corredor del Mediterráneo que va de Málaga hasta Lyon, Francia, o hasta Estocolmo, ¿no? Hay proyectos estructurantes que están configurados por una suma de ciudades, con lo cual a veces deberíamos pensar que cada proyecto tiene su ciudad o cada proyecto tiene su territorio urbano. Esto introduce un elemento de complejidad al proceso, entre otras cosas porque la primera palabra que he dicho yo del liderazgo, aquí se me complica el tema, porque estoy entrando en liderazgos compartidos en territorios muy distantes, ¿no? Muy distantes. Bien, estas son las tres preguntas que yo les planteo, ¿no? Las nuevas líneas deben ir por muchos más compromisos. Decía José María Pascual, en momentos actuales debemos hacer más con menos, ¿no? Cuando lo decía yo intentaba jugar un poco con la lengua, decía, no, pues podemos hacer más con más, porque ya no se trata de hacer más con lo que yo tengo,
sino que lo que tenemos todos. Por tanto, busquemos métodos, técnicas de desarrollo estratégico, pero con el compromiso, la implicación y la sensibilización de otros actores que también tienen su incidencia en la ciudad o en el territorio, ¿no? Permíteme que haga una breve exposición muy simple. Dos casos no se lo tomen como buen éxito o como una buena experiencia. Son temas que estamos iniciando en Barcelona. Por tanto, no les doy resultado, pero sí que me interesaba transmitir un poco esta filosofía del compromiso ya, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, ¿no? En España hay una crisis económica importante. Un elemento que ha sido el detonante de esta crisis económica es la importancia que tenía y que no tiene el sector de la construcción en la economía española, porque ha habido un desarrollo urbano muy importante en los últimos años, pero que en estos momentos el sector de la construcción no tiene una visión o unas expectativas a medio plazo o largo plazo de crecimiento, ¿no? Nosotros decimos en Barcelona que queremos hacer un compromiso para la sostenibilidad de la vivienda, en la construcción, tanto en rehabilitación como en la vivienda nueva, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos un proyecto de compromiso de sostenibilidad en donde hay el ayuntamiento, pongo ejemplos, podrían ser más, colegios profesionales, arquitectos, ingenieros, cámaras de contratistas, empresas constructoras, añadan los que consideren ustedes que interviene en el proceso y hagamos el Barcelona Ponte eficiente. Como un ejemplo de esto de que digo, hagamos más con más. Otro programa en estas directrices que estamos impulsando desde el Plan Estratégico de Barcelona y que también está en la lógica de esta dinámica económica con una crisis significativa, con un desempleo fuerte en la ciudad de Barcelona y con un exceso, permítame que diga, de una preeminencia de los sectores emergentes y de la economía del conocimiento y similares cosas, con una intención de decir, ¿por qué no apoyemos la industria que ha sido el motor económico de Barcelona y que tiene elementos significativos importantes, ¿no? No todo tiene por qué ser biomedicina, bioquímica o bio, ¿no? Entonces hay un proyecto, un programa que llamamos de modernización o de innovación del sector tradicional industrial en Barcelona, ¿no? Para que vean también el universo de actores que intervienen para hacer más con más, es un programa que parte de las empresas tractoras que disponemos en el entorno metropolitano. Estas empresas tractoras identifican un universo de 100 empresas medianas, pequeñas, pero con voluntad de ser global. Hacemos una aproximación, una vinculación no muy habitual entre empresa y centro de investigación, centros de excelencia. En Barcelona hay 5 centros de excelencia importantes. Esta aprox da lugar a unos proyectos de innovación que tendrán el apoyo del gobierno autonómico, de las universidades, cámaras de comercio, etc., ¿no? Hagamos más con más. Solo unas 2 líneas para decir las otras 2 temas que les decía, ¿no? Sabemos dónde estamos. Recientemente hemos hecho y presentamos, esto es simplemente la imagen de la presentación, un informe sobre las tendencias mundiales y sus impactos en las ciudades. Método e instrumento que yo recomiendo, o menos porque para nosotros ha sido de mucha utilidad, para ver esta posición de que no soy tan guapo como parezco o que hay muchos que son guapos, si me permiten esta expresión coloquial. Y la tercera es qué dimensión tenemos, ¿no? Les pongo simplemente el gráfico, el mapa de lo que representa el territorio del área metropolitana, que con una visión muy alta, esto es una ciudad única, y si voy bajando en el zoom, serán 36 ciudades, pero la lógica operativa del ciudadano en ese territorio es que vive y trabaja en este territorio, independientemente de donde esté.
Por lo tanto, la estrategia de futuro de las ciudades seguramente deberá incorporar cada vez más en su método, en su proceso, los elementos territoriales, los elementos metropolitanos, regionales o de corredores, ¿no? La complejidad de este proceso es que aquí introduzco muchos liderazgos y debemos saber gestionar bien este liderazgo. Me parece que esto era un poco el objetivo de mi intervención. Les agradezco la atención y si quieres el debate.